Ya, si no les ha tocado aplicar los primeros auxilios, por una parte eso es bueno, pero traten de familiarizarse ahí con, lo- con las técnicas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra temática y vamos a compartir pantalla. Chu, 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 para ir avanzando. Compartir, compartir pantalla, compartir. Ah, se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, sí se Ya, ve. muchas gracias. Entonces, vamos a ver lo que corresponde a, ya vimos OVAC, que es obstrucción de vía aérea en adultos, y ahora vamos a ver eh, OVAC en niños, ¿ya? En lactantes. Así que si hay alguien más vulnerable, más frágil en la vida, más dependiente de un adulto, es los bebés, ¿ya? Así que vamos a entrar en esta tierra, ¿ya? Entonces, el comportamiento es muy, muy similar a lo que se puede realizar en niños, en adultos, perdón, pero hay que saber que, obvio, por tamaño, la vía aérea es mucho más, hay diferencias en la vía aérea que va a determinar el hecho de que exista mayor o menor frecuencia de este evento. Por mi parte, nada más, sí, ok. Entonces, vamos a ver acá. Lamentablemente, la mayoría de los eventos de obstrucción de la vía aérea en lactantes, ¿dónde sucede? En el hogar y en menor medida en aquellos lugares donde cuidan a estos bebés, ¿ya? Llámese jardín infantil, a veces, y es muy frecuente, la mayoría de los accidentes tienden a ocurrir en lugares a los cuales, o lugares que visitan los padres y que habitualmente no están acondicionados para poder recibir niños pequeños. Y aprovechando ahí esa situación, claro, la mayoría de los accidentes ocurren, por ejemplo, se me viene inmediatamente a la cabeza el accidente de estos dos niños que cayeron desde un 13.º piso y que lamentablemente uno de ellos falleció y el otro aún permanece en riesgo vital. Si hubiese existido quizás una malla, probablemente hubiese sido, esto no hubiese ocurrido, pero nos muestra cómo finalmente hay casas que están habilitadas para poder tener lactantes y hay casas que se van adaptando en la medida en que van creciendo los niños y obviamente uno va disminuyendo ese tipo de riesgos, pero van apareciendo otro tipo de riesgos, como por ejemplo que los niños puedan correr a través de ventanales y puedan chocar y puedan quebrar un ventanal y puedan sufrir alguna herida cortante en alguna parte del cuerpo. Y eso también tiende a ocurrir, ¿ya? ¿Y por qué les menciono esto? Porque siempre, siempre, en aquellas situaciones que dependa de nosotros, es posible adoptar medidas de prevención, ¿ya? Siempre lo más importante va a ser prevenir los eventos, ¿ya? Siempre prevenir los eventos. Si voy, sí, no, incluso le iba a decir, si voy en bicicleta, ya, ok. A mí me pasa, vivo acá en el centro y perfectamente podría irme por una ciclovía que está acá en
rosas. Pero ¿qué es lo que hago? A veces para cortar un poco de tiempo me voy por calle Compañía, que a veces puede ser más riesgoso por el tránsito de micro y todo eso. Pero claro, eso implica un riesgo que a veces puede ser innecesario y que perfectamente podría ser disminuido a cero si es que tomase el camino eh, que tenga esa ciclovía. Entonces, siempre va a existir la posibilidad de hacer una pausa para luego poder implementar algunas estrategias de prevención. Entonces, tenemos acá que la obstrucción de la vía aérea es más frecuente. ¿Por qué? Porque hay diferencias anatómicas en relación al tamaño de la vía aérea y a la funcionalidad de las estructuras que componen la vía aérea. ¿Ya? Recordar que los bebés tienen una ventilación o respiran más bien predominantemente por la nariz, ¿ya? En los primeros 6 meses no tienen dentadura, sino más o menos hasta los 6 meses, y debido a la salivación tiende a mantener una boca muy lubricada, ¿ya? Y también una vía aérea inferior cónica tipo embudo que probablemente va a determinar que una vez que el objeto, cuerpo extraño, entre a la vía aérea, pueda ser más fácil que encaje en la vía aérea y sea más difícil su expulsión. ¿Ya? Ahí tenemos el diámetro, el radio que llamamos nosotros, es mucho menor en los infantes que en los adultos. Por tanto, existe un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que pueda esta vía aérea de menor radio obstruirse. Entonces, hay que considerar estas diferencias anatómicas y además el hecho de que la vía aérea de los infantes tienden a ser cónicas con forma de embudo. ¿Ya? Eso con respecto a... tenemos que considerar, como decía previamente, la ausencia de dientes y que cuando comienza el proceso de aparición de la dentadura, existe o sea, un grado importante de inflamación de las encías, lo cual causa irritabilidad y aumento de la salivación. Y estaríamos hablando de la fase oral. Y ustedes saben, ya han visto a niños cómo finalmente para poder disminuir la molestia que causan los dientes, a veces tienden a masticar o llevarse muchos objetos a la boca. Además, considerar, aparte de la dentición, que los niños hasta cierta edad, hasta los 18 meses, exploran la mayoría de los objetos a través de la boca, ¿ya? Entonces, todos los objetos que tienen, que pueden estar a su alcance, sean estos piezas de Lego, muñecas de plástico, eh, todas esas cosas se las va a llevar sí o sí a la boca. Los enchufes también se los van a llevar a la boca. Entonces tenemos que considerar ese punto al momento de establecer el riesgo de que pueda ocurrir una obstrucción de la vía aérea en lactantes. Por tanto, y ahí es cuando uno puede empezar a establecer lo que hablábamos la vez anterior. Si uno ve a un niño que de repente está jugando, explorando, de repente se queda en algún lugar, empieza a mover la boquita, a manipular un objeto con la boca. Y de repente ese niño se desploma, se desvanece. Uno lo comienza a ver y está un cianótico, labios azulados, uñas, lecho unguial azulado. Probablemente pueda estar podríamos estar en presencia de una obstrucción de la vía aérea.
Entonces, tenemos que, nuevamente, estar súper atentos a cuáles son los síntomas que nos podrían indicar este cuadro, ¿ya? Y como les digo, conocen a través de la boca y existe algún grado de placer asociado a la satisfacción de necesidades, principalmente alimentarias, ¿ya? Ahí tenemos a este chiquitito que empieza ahí fíjense acá, hasta ¿cómo se llama esto? Un rosario puede ser fatal. Yo a mi hijo no le pasaría un rosario. Acá, si ya tiene dentadura, en la imagen abajo del bebé que está tomando leche, claro, sería peligroso. ¿Por qué? Porque si ya está con dientes, si logra romper ese cable con su dentadura, fíjense que está enchufado. Entonces, lo más probable es que si otorga un mordisco certero con las paletas, probablemente podría llegar a alcanzar el cable que transmite la electricidad y podría ser una catástrofe. Acá los mismos, el tipo de chupete. Oh, me acuerdo de los niños, que llegó un punto en donde se comían los chupetes, renovaban chupete cada un mes. Y, ojo, porque muchas veces rompen el chupete y la leche empieza a pasar mucho más rápido, no nos damos cuenta y como la deglución es mucho más lenta, perfectamente podría ese exceso de leche pasar a la vía aérea y producir una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Transitoria siempre y cuando el chico pueda toser. Objetos plásticos, que no existan piezas pequeñas, numeritos, todo eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Sí o sí la prevención es lo más importante, no hay otra cosa que pueda reemplazar a la prevención para poder evitar muerte del lactante o secuelas por el resto de la vida del lactante. ¿Ya? Tenemos que considerar que todo lo que tenga el bebé se lo va a llevar a la boca. ¿Ya? La educación a padres y cuidadoras, esto es súper importante porque uno puede que no esté en la casa y a veces puede llegar a ocurrir que justo el evento ocurre cuando la persona que está cuidando al bebé eh, generalmente ocurre cuando nosotros estamos fuera y la persona que cuida al bebé está con ella. Y a veces esa persona, la cuidadora, no tiene los conocimientos suficientes para poder realizar o manejar esta emergencia o para poder otorgar estos primeros auxilios. Así que ojo, si es posible enseñar, si es posible indicar cuál es el plan de acción en caso de que ocurra esto, pueden llegar a salvar la vida de otro chico o la de sus propios hijos. Así que, ojo. Acá tenemos dos tipos de situaciones. El lactante que responde y el lactante que no responde. Vamos a ver el primero. ¿Qué vamos a hacer? En este caso era más fácil. Acá tengo un chuc, 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 chuc. No sé si lo tenía acá o lo tenía acá. Eh, 11, era este. Este. Hola, del Hospital les mostraremos cómo realizar obstrucción de la vía aérea. Entendemos por obstrucción de la vía aérea a todo aquel suceso que dificulte o impida el paso del aire a los pulmones del niño. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, Sí, bro. sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a observar qué es lo que hay que hacer en caso de que un lactante que responde, considerar eso, así, al igual que en el óvase leve,
de adulto, ¿qué teníamos que hacer? En el óvase leve en el adulto, ¿se acuerdan? A ver, vamos a preguntar. Karen, ¿se acuerdan qué teníamos que hacer en el caso de un óvase leve en adulto? Hola, yo profesor. Sí, Karen, sí. Em, no, no me acuerdo, la verdad. Ya, ok. ¿Quién cree usted que puede saber esto? Para que Hola, le no tire testimonio de sus compañeros. Em, ay, Ya. ¿Quién puede ser? Claudia, ¿usted quería decir algo? ¿me escuchan? Ay, sí, sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, ya. En el caso leve teníamos que estar como pendientes si es que había sibilancia, Ya, eh, ok. los ruidos y si había como flujo de aire. Eso es lo Ya, que recuerdo. ya. Y si es que el paciente podía toser, tratar de Ah, tranquilizar. Ya, dígame. Ah, ya. No, continúe, Claudia. no, es que eso es de lo que me acuerdo que teníamos que estar pendientes en caso de que fuera una obstrucción leve. Ya, ok, y claro, y si es que podíamos tranquilizar a la persona para que pudiese tomar aire profundo y pudiese toser, eso era lo que deberíamos, en eso observar simplemente consistiría nuestro primer auxilio, tranquilizar, calmar, para luego estar atento a qué ocurre en el caso de que de que pase o se convierta en una obstrucción grave de la vía aérea. Marcelo, ¿quieres decir algo? No, profe, no, estaba pensando Ah, ya. en Ya, pero la ya que maniobra no, de Kukovic. ya que no está silenciado, Ya. ¿qué habría que hacer en el caso de un óvase grave en adulto? Creo que venía la maniobra de Heimlich, ¿o no, profe? Exactamente, ya, muy bien, ya, Sí. exacto. Ahí después lo vamos a repasar. Entonces, muchas gracias, Marcelo. Entonces, al igual que en los chicos, porque acá no vamos a poder diferenciar si es que el paciente responde o no responde o no dice algo o no se comunica. Simplemente vamos a ver al bebé desvanecido, desvanecido. Esa va a ser la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Palmadas en la espalda, compresiones torácicas y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Ahí nos vamos al video. Oh, ahí. Poniendo en peligro su vida. Normalmente se produce tos como mecanismo de defensa para expulsar dicho objeto, pero en ocasiones es necesaria la realización de las maniobras que les mostraremos a continuación. Lo primero que debemos hacer es valorar la eficacia de la tos. Si la tos es potente, no será necesario intervenir. Únicamente animaremos a toser y vigilaremos, manteniendo al niño incorporado. Si por el contrario la tos es débil y el niño está consciente, pediremos ayuda rápidamente e iniciaremos las siguientes maniobras. Lo sujetaremos por la mandíbula y lo... Eso. Fíjense muy bien en la forma en cómo toma al bebé el antebrazo. El antebrazo sostiene el tórax del bebé y con la mano en C, acá, ahí, y con la mano en C logramos afirmar tanto cabeza como tórax o parte de cuello, ¿ya?
Entonces, fíjense la posición. Persona o reanimador sentado, antebrazo entre las rodillas, entre las piernas del bebé, antebrazo sobre tórax del bebé y mano en C, ahí, afirmando el mentón y parte del cuello. Entonces, vamos a ver qué hace. Lo colocaremos boca abajo sobre nuestro antebrazo, al mismo tiempo que nos apoyamos en nuestro muslo, procurando que la cabeza quede más baja que el resto del cuerpo. Sí o sí, la cabeza del bebé tiene que estar más abajo. ¿Para qué? Para que con las maniobras que va a hacer a continuación pueda facilitar la salida, pueda generar un flujo expiratorio potente para que pueda salir el cuerpo extraño. Con ello favoreceremos la salida del cuerpo extraño. Seguidamente, con el talón de la otra mano y el brazo extendido, realizaremos 5 golpes fuertes entre los dos omóplatos. Fíjense, a la altura de los brazos, acá está el omóplato. Fíjense acá. Ahí está escápula u omóplato. Ambas. Acá va la columna vertebral, ¿ya? Y los golpes van en esta zona, con el talón de la mano. ¿En qué dirección? Hacia abajo, en este caso, hacia adentro y abajo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder generar un flujo de salida, ¿ya? Después sujetaremos la cabeza y el cuerpo para girarlo en bloque y colocarlo boca arriba sobre la otra pierna. Después, como dice ahí, con la mano -10, bueno, ahí, ojo, tienen que seleccionar una mano con la cual puedan quizás dosificar bien la fuerza que aplican al bebé. No tiene que ser un golpe violento, pero sí tiene que ser un golpe firme, firme. Piensen que es eso, o sea, daño no le van a producir a la columna vertebral. Podría llegar a ser, si es muy fuerte, si es violento, claro, podría dañar, pero esa zona está protegida tanto por las escápulas como por la columna vertebral, así que no debería, no se ha descrito algún golpe que sea de tal magnitud que haya causado alguna lesión vertebral y lesión medular, claramente no. Pero sí es necesario aplicar firmeza en la palmada. Son 5 palmadas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego con la otra mano giramos al bebé. ¿Ya? Fíjense ahí cómo ocurre la transición. Colocarlo boca arriba entre los dos omóplatos. Después sujetaremos la cabeza y el cuerpo para girarlo en bloque y colocarlo boca arriba sobre la otra pierna, dejando siempre la cabeza más baja. Siempre cabeza abajo. Con los dedos índice y medio de la otra mano realizaremos 5 compresiones fuertes en el centro del pecho y con los dedos inclinados en dirección a la cara del niño. 5 palmadas interescapulares. Fuerte. Giramos al bebé y ahí realizamos 5 compresiones torácicas. ¿Dónde? En la zona intermamilar. ¿Sobre qué? Sobre el esternón, acá, en esta zona. ¿Ya? Realizamos 5 compresiones. ¿Qué viene después? Observar si es que el cuerpo extraño se asoma, se ve, porque si no se ve, volvemos a repetir el mismo procedimiento. En este momento, al tenerlo boca arriba, observaremos la boca para comprobar si el cuerpo extraño está accesible, en cuyo caso lo retiraremos con la maniobra de gancho. Esta consiste en introducir el dedo índice por un lado de la boca haciendo un barrido. Nunca realizaremos esta maniobra si no vemos claramente que podamos extraer. ¿Por qué creen ustedes que no hay que hacer esta maniobra a ciegas o tanteando la vía aérea del bebé?
¿Qué cree usted, Denise? Denise Silva, ¿por qué habría que hacer, no habría que hacer nunca esta maniobra si no vemos el cuerpo extraño? Denise, Denise. Profesor, porque podríamos introducir el objeto más adentro. Ya, ya, sí, exactamente. Esa era la respuesta. Muchas gracias. Y claro, efectivamente, no podemos, a veces puede ser tentador y a veces podríamos en la desesperación quizás tratar de explorar, buscar, tratar de sacar el objeto que está, el objeto que está ahí. Ah, Denise, ah, ya, muy bien. Eso, Denise, muchas gracias. Efectivamente, porque podríamos, y podríamos anticiparnos, podríamos acelerarnos y claro, si tenemos a un bebé que se está ahogando por un cuerpo extraño, a veces uno tiende a actuar de una manera incorrecta, pero puede que con la próxima intervención, con las próximas palmaditas que le damos en la espalda, puede que ahí efectivamente el cuerpo extraño salga. Entonces, no nos apuremos, no tratemos de sacar el objeto si no lo vemos. ¿Por qué? Porque probablemente la próxima maniobra puede que esa sea la que determine la salida del cuerpo extraño. Corremos el riesgo de agravar la obstrucción. 1, 2, Repetiré 3, este ciclo de 4, 5 golpes 5, en la espalda, 5 giramos. compresiones en el pecho y observación de la boca hasta que se resuelva la obstrucción 4, o hasta que 5. el niño pierda la conciencia. Si el niño pierde la conciencia o lo está desde el principio, deberemos pedir ayuda. Para ello, pediremos a alguien de nuestro entorno que llame al 112. Mientras, le colocaremos acostado boca arriba. En nuestro caso sería el 131. Y recuerden la información que tienen que entregar. En el caso de que exista, ¿se acuerdan? Óvase adulto, obstrucción grave de la vía aérea en adulto, que finalmente presenta un desvanecimiento, que tiene un desvanecimiento, vamos a tener que asumir de que ese paciente ha entrado en un paro cardiorrespiratorio y por tanto vamos a tener que reanimarlo, ¿ya? Pero antes de empezar la reanimación, sí o sí vamos a tener que realizar la llamada. Tenemos que avisar a los servicios de emergencia para que puedan ellos eh, empezar a movilizar todo el sistema para poder llegar y poder realizar posteriormente una reanimación avanzada, reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Buenas noches, Víctor. Hola. Entonces, llegamos hasta acá y vamos a ver acá. Entonces, esto. Entonces, fíjense lo que ocurre. Nos arrodillamos con el lactante en el regazo. Recuerden, una mano acá. Piensen qué mano podría ser. A mí me acomoda mucho más la izquierda porque con la derecha tengo más facilidad para poder realizar las compresiones. Me es más fácil. ¿Para qué podría ser útil quitar la ropa del tórax del lactante? Para poder apreciar si es que hay algún grado de expansión costal. ¿Para qué? Para ver si es que está entrando aire o no, o si es que el niño, el lactante, está realizando un esfuerzo demasiado excesivo para poder introducir el aire. ¿Ya? Podríamos considerarlo también. Y acá aparece descrito todo lo que deberíamos de realizar. Sujeta el lactante boca abajo, con la cabeza ligeramente por debajo
por debajo del tórax, apoyándola sobre el antebrazo. Sostenemos la cabeza y la mandíbula del lactante con la mano y debemos tener cuidado para no comprimir los tejidos blandos de la garganta. No vamos a poner la mano acá, vamos a colocarla acá, ya, cabeza, mandíbula. Y recuerden, el antebrazo acá, tenemos la guagua acá, el bebé acá. Y damos 5 palmadas en la espalda con fuerza en el centro de la espalda, entre las escápulas. ¿Con qué parte? Con el talón de la mano. Este es el talón de la mano. Y damos cada palmada con una fuerza suficiente para tratar de extraer el cuerpo extraño. ¿Ya? En esa dirección. Y fíjense que la palmada no es simplemente en dirección hacia abajo, sino que es hacia la cabeza, en esa dirección. Eh, Hay que descomponer la fuerza ahí, cosa de que no sea recto, sino que sea hacia abajo. ¿Para qué? Para tratar de sacar el aire que está dentro de los pulmones y en la medida que se genera un flujo de salida del aire, existe la posibilidad de que podamos remover, movilizar el cuerpo extraño. ¿Ya? ¿Qué vamos a realizar luego? Después de las 5 palmadas interescapulares, vamos a girar el bebé y lo vamos a apoyar ahora sobre el otro antebrazo. Y el otro antebrazo ahora va a estar sobre nuestra rodilla y va a estar sosteniendo la cabeza del bebé y el tórax del bebé. Y en esa posición vamos a realizar 5 compresiones en la zona intermamilar, acá, acá, ahí, ¿ya? Es en la zona media del esternón. El esternón es un hueso plano que va desde la unión con las clavículas acá, ahí se origina el manubrio esternal, acá, y después baja un hueso plano, baja, 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 hasta el final donde está el apéndice sifoide. Y ahí, en esa zona, uno podría establecer como la zona media en esta zona. Y es en esa zona donde a 2 dedos vamos a realizar compresiones sobre el tórax para poder, con la fuerza suficiente para poder deprimir el tórax. No es un masaje cardíaco, pero sí tenemos que generar una presión suficiente para poder deprimir esa zona del tórax. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? También tratamos de generar flujos expiratorios. ¿Para qué? Para poder movilizar el cuerpo extraño desde la vía aérea. ¿Qué pasa si el niño aún sigue respondiendo y no vemos el cuerpo extraño salir, ni siquiera cuando nos asomamos para observar la boquita y no se ve nada? Volvemos a repetir el mismo procedimiento, lo pasamos sobre la otra mano y aplicamos nuevamente 5 palmadas, lo giramos hacia el otro lado, realizamos las compresiones torácicas, revisamos la boca si es que se ve algún objeto. Si no se ve, volvemos nuevamente, volvemos a aplicar quizás un golpe un poco más vigoroso. Ya se está acabando el tiempo, ¿ya? Después lo volvemos a girar y compresiones, 5 compresiones sobre tórax, zona media esternal, y ahí vemos nuevamente si es que el cuerpo extraño se ve o no. Si existiese la posibilidad de poder, mediante la técnica del gancho, como describía ahí el muchacho, uno podría eventualmente introducir el dedo y tratar de sacar el cuerpo extraño, pero realizarlo siempre y cuando podamos ver el cuerpo extraño y siempre y cuando no exista la probabilidad de introducir el cuerpo extraño, lo cual sería mucho peor, ya mucho más lamentable.
Si no sale, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Hasta asegurarme de que el cuerpo extraño haya salido o hasta que el niño pase de una condición de lactante que responde a una condición de lactante que no responde. Y si no responde, nos pasamos a la otra situación. Y el manejo va a Profesor, ser completamente distinto. Marcelo, dígame. O Ricardo. hola, profe, buenas noches a todos. Profe, lo que pasa es que estoy en el banco, así que estoy turno de tarde hasta las 11. Mire, Oh, justo me hablaron, estaba terminando de un procedimiento acá en el banco. ¿Cómo ¿ya? dijo que era las 5 a la altura del pecho, me dijo? ¿Del abdomen? No, no, Sí, no. zona Esa parte. mamilar. Zona mamilar, uno traza una línea imaginaria hasta acá. Po. Y es en esa zona donde también en adultos vamos a hacer masaje cardíaco, pero en niños, en lactantes, es mucho más reducido el diámetro. Entonces, ahí, en el centro. Acá mamilar, mamilar, trazamos una línea. Es en esa zona en donde tenemos que realizar las compresiones torácicas número 5 veces. En esa zona. Y los golpes es por la zona dorsal, ¿ya? En la zona interescapular, ¿ya? En el centro en la zona interescapular, uno podría decir, ya golpeé la región que contempla entre ambas escápulas y la columna vertebral, zona dorsal, para ser más específico. Pero Sí, es profe. escapular. ¿Y la parte del frente se hace con 2 dedos, me dijo? Dos dedos, sí, dos dedos. Sí, sí. Dos. En dirección. Si la cabeza del bebé está acá, claro, la presión tiene que ser hacia abajo y hacia allá. ¿Ya? Fu, fu. Después, si no, vuelve la cabeza del bebé, queda hacia abajo nuevamente, queda hacia abajo y las palmadas son, más que palmadas, golpes con el talón de la mano en esa zona, ahí, hacia abajo, así. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias, Ya, me quedó Ricardo. claro. Gracias. Ya. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que realizar esto, como les decía? Las veces que sean necesarias hasta que el chico deje de responder. Así que, ojo, ahí está la compresión torácica. ¿Ya? Sigue la idea de la compresión es hacia abajo y hacia la cabeza, y después las compresiones también tienden a ser con un pequeño vector hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa si el chico no, el bebé, el lactante no responde? ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar las compresiones torácicas. Y fíjense, si ya el chico no responde, el lactante no responde, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que colocarnos en el peor de los casos. No responde, ¿por qué? Porque no le ha llegado oxígeno a su cuerpo. Y los niños son eminentemente oxígeno dependientes. Si los adultos son eminentemente son dependientes de oxígeno, los bebés son mucho más dependientes de un suministro ininterrumpido de oxígeno. Por tanto, la supresión o la disminución del oxígeno o la ausencia de oxígeno a nivel pulmonar sí o sí va a generar cambios. Y uno de los primeros cambios que se observan es en el nivel de conciencia. Por eso tenemos a un lactante que no responde. Y si no responde es porque no le ha llegado oxígeno. ¿Y qué otros órganos importantes requieren el oxígeno para seguir trabajando, funcionando? El corazón. Por eso uno, en primer lugar, hace como la distinción de que si el chico no responde, uno asume de que probablemente el corazón podría también estar fallando.
No nos vamos a poner a ponerle, a tomarle la presión, no le podríamos colocarle el pulsómetro, el saturómetro, pero en esa situación la clínica, la observación es mucho más importante que cualquier otra medición. Perdón. Entonces, si vemos que el bebé no responde, ok, avisemos inmediatamente a otra persona para que pueda activar el sistema de respuesta a emergencia. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar en principio las palmadas sobre el tórax, o sobre la zona interescapular, sobre la espaldita. No, vamos a realizar o a iniciar la RCP. ¿Cómo? Comenzando con las compresiones torácicas, con un paso adicional que dice ahí. Cada vez que abra la vía aérea, tratemos de buscar el cuerpo extraño en la parte más posterior de la garganta. ¿Ya? Si hay un objeto y puedes retirarlo con facilidad, sáquelo. Pero recuerde que se debe revisar la existencia de pulso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, a considerar? Vamos a realizar RCP. ¿Por cuánto tiempo? Recuérdense de esto. Lactante que responde, 5 palmadas en la zona interescapular, giramos, compresiones, número 5, 5 compresiones, revisamos la vía aérea y si no ha salido nada, volvemos nuevamente, palmadas sobre zona interescapular, giramos, compresiones, 5 compresiones, observamos en la boquita del bebé si es que hay algo, no se ve nada, nuevamente compresiones y de repente vemos que el bebé comienza a desvanecerse. Por tanto, pasamos de un bebé que responde a un bebé que no responde. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que iniciar la RCP. ¿Por cuánto tiempo? 2 minutos. Acuérdense, 2 minutos realizando compresiones torácicas. ¿Ya? No sin antes llamar a avisar con tal de que se pueda activar el sistema de emergencia, de alerta y la otra persona pueda contactarse y pueda estar informando constantemente acerca de cuál es la situación que está ocurriendo. Recordar nombre, número de teléfono, si es adulto pediátrico, ubicación y cuál es el estado en el que está el bebé. Entonces, si no responde, inmediatamente realizamos las compresiones torácicas ya por 2 minutos y vamos a ver más adelante cómo se aplican las insuflaciones. Entonces, el OVAS en lactantes es una emergencia vital, ya que puede rápidamente progresar a un paro respiratorio, ya un paro respiratorio, y finalmente un paro cardiorrespiratorio. La prevención debería ser activada en los medios donde se encuentre el lactante. Si estamos en el metro, avisamos. Si estamos en la casa, salimos a gritar a la calle con el bebé y empezamos a reanimarlo en la misma calle. No hay ningún problema. Mientras más gente exista que ayude, vamos a tener más manos para poder realizar la reanimación cardiopulmonar. A veces ustedes la pueden iniciar, pero se van a cansar, pero después ustedes pueden supervisar cómo se realiza la reanimación por parte de personas que no están entrenadas en primeros auxilios. Los padres y cuidadores, sí o sí. Estudiantes, queridos, eh, tienen que estar entrenados, tienen que repasar. A veces con los programas online, a veces uno entrega los principios, las bases, las precauciones,
en qué enfocarse, en qué preocuparse, cómo saber si está, qué pasa si está cianótico, qué pasa si está sudoroso, pálido, qué pasa si esos elementos son súper importantes al momento de abordar a un paciente, porque no siempre vamos a tener un toma de presión, no siempre vamos a tener un saturómetro, y simplemente con la observación uno podría llegar a identificar el cuadro, el problema y, y el primer auxilio que debería administrar, ejecutar. Entonces, necesitamos que esto sea conocido por todos. Deberían, sin duda, eh, aplicarlo. Por lo menos aquellas mamás que tienen bebé, por lo menos no le van a pegar el golpecito en la espalda, pero sí pueden practicar el hecho de cómo sería el paso de una mano palmada y después pasar a la otra mano, realizar la técnica, identificar por lo menos las zonas donde hay que realizar las técnicas, por ejemplo, interescapular y después a nivel torácico. Después ver, simular, es la mejor forma para poder aprender el procedimiento. Y después cuando ya ocurra la situación, esperemos que nunca ocurra, por supuesto, ya poder estar familiarizados con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos que dentro de las consideraciones anatómicas, claramente la vía aérea es de menor diámetro, ya tiene esta forma cónica, por lo tanto permite que muchos cuerpos extraños caigan, por así decirlo, dentro de en la parte más estrecha de este embudo y de esa manera pueda generar una compresión, o sea, una obstrucción, perdón. Y obviamente estos bebés, los lactantes, están en más riesgo de sufrir obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque son más pequeños, tienen una vía aérea pequeña, tienen una fase oral en donde el mundo lo exploran a través de la boca, y también considerar el tema de que no tienen dientes en principio, pero que después, conforme pasan los meses, empiezan a aparecer algún grado de irritación, inflamación, y van a querer llevarse todas las cosas a la boca, morderlas. ¿Para qué? Para poder aliviar esa incomodidad. Vamos a tener dos casos: el OAC que responde y el OAC que no responde. Y en el que responde, ya vimos lo que ocurría. Damos 5 golpes interescapulares, seguido de 5 compresiones torácicas, y tenemos que observar si es que el cuerpo extraño se desplaza o no se desplaza. Si no se desplaza, si no lo vemos, nuevamente repetimos la situación, golpeamos interescapular, volvemos a realizar maniobra torácica, compresiones torácicas, vemos en la boca y esperemos que en ese caso sí se pueda visualizar el objeto y pueda ser fácil de retirar. No vamos a tratar de retirarlo si no vemos nada, por tanto. Si requiere, apliquemos nuevamente la misma maniobra: 5 palmadas interescapulares en la espalda, 5 compresiones torácicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto sale o hasta que el lactante se desvanece y no responde a estímulos. Y se pone mucho más flácido, mirada perdida, y comienza a aparecer síntomas de hipoxemia, como lo es, o disminución de la presión parcial de oxígeno en los labios, labios azules, lecho unguial, y empieza a desvanecerse. Eso. Si ese es el caso en donde el bebé deja de responder, vamos entonces a realizar RCP, no sin antes avisar a otra persona, al vecino, a la vecina, si es posible salir a la calle para poder, o sea, a la calle, no, a la vereda,
eh, para poder tener más ayuda en el caso de que uno se canse realizando la reanimación cardiopulmonar. Iniciamos las compresiones torácicas, vemos si es que sale el objeto de la boca y vamos a mantener las compresiones con ventilaciones hasta que el objeto, hasta que llegue la ayuda, reanimación cardiopulmonar avanzada, SAPO, o el objeto salga de la boca. Chan, chan. Dudas. Vamos a ver el video acá. ¿Qué pasaba cuando... Lo primero que hay que hacer en el caso de que el bebé no responda, esto tenemos que entender de que no pinta para nada bueno. Por tanto, tenemos que... Mientras, le colocaremos acostado boca arriba, en una superficie plana y dura. Realizaremos 5 insuflaciones de rescate y continuaremos con las maniobras de compresión y ventilación sin comprobar los signos vitales. Repetiremos la secuencia de 30 compresiones y 2 insuflaciones, parando cada 2 minutos para comprobar si vemos el cuerpo extraño en la boca y está accesible para retirarlo. Hasta que se resuelva la situación, el niño recupere la conciencia o la llegada de los servicios de emergencia. Recuerden, 30 compresiones, 2 insuflaciones, evaluamos presencia del cuerpo extraño, no aparece nada, volvemos nuevamente a administrar 30 compresiones, 2 insuflaciones, vemos nuevamente si está el objeto, no se ve, no sale, sigue desvanecido, 30 compresiones, 2 respiraciones, vemos, 30 compresiones, 2 insuflaciones y así. ¿Hasta qué? Hasta que llegue reanimación avanzada o, o hasta que salga el cuerpo extraño. No podemos asumir, acá en este caso, no podemos desfallecer, como dirían. Maniobras RCP hasta el final. Ya nosotros no estamos en condiciones de poder, no, ¿saben qué? Ya no, si murió, no. Lamentablemente es un rol que le corresponde al médico, o sea, no lamentablemente, pero hay que realizar RCP hasta que llegue la urgencia. Ya nosotros no podríamos establecer no, ¿saben qué? Murió, no, es imposible, imposible, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Vamos a hacer un break y vamos a volver, así que tenemos 21:04 tengo yo, vamos a poner unos 10 minutitos y nos vemos en 10 minutitos, ¿ya? Así que nos vemos, ahí está. Nos vemos, profe. Ok, dudas. Vamos entonces a hacer estas salitas y vamos a asignarlos de una manera aleatoria. ¿Dónde están salas para grupos pequeños? Asignar, son 19 y son 3. Pegar. Reserva, vamos a abrir todas las salas y van a ir asignándose a las salas. Vayan uniéndose ahí.
Ya, entonces, en grupo uno, representante del grupo uno, al pizarrón. Hola, profe. Oh, hola Judy, Se ve bienvenido. como está un poquito sucia mi cámara. Ah, ahí Ahí. sí. Sí. Ya, Ya, bueno, por nosotros, favor, grupo uno, oh, perdí la pregunta. mujer de 35 años. Que la mujer de 35 años que se corta en la cocina. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que como tiene una bufanda, tiene toalla nova, que con la toalla nova se haga una compresa para poder detener un poco el sangrado, que con la bufanda se haga un torniquete y que como está sola pueda llamar a emergencia y dejar la puerta abierta para que ellos puedan llegar. Ya, Ese sería como el eh, uno. ya. Y el torniquete, no sé si el resto de sus compañeros estará de acuerdo con la aplicación del torniquete o cuál podría llegar a ser la justificación del torniquete en ese caso. ¿Ya? Porque es un sangrado abundante. Entonces, como con la bufanda se hace un torniquete mientras llega a emergencia, porque como está sola, tampoco puede salir ella. ¿Ya? Los compañeros de las otras salas, ¿qué opinan al respecto? No me Perdón, pregunto. profe, me perdí. ¿Qué es lo que hizo la señora o qué le pasó? Se puso un torniquete en el antebrazo. ¿Y el torniquete, a qué altura se lo colocarían? Pero pregunta, ¿el sangrado es arterial o venoso? Por Por, por como claro, porque dice, hay que... la herida sangra intensamente. Mm. mm, O sea, yo en lo personal yo no le colocaría torniquete, le colocaría presión fuerte. Torniquete también no le una colocaría, presión pero y torniquete no le dependiendo de qué colocaría. herida. ¿Y qué ¿Ya? tipo de herida fue? ¿Cortante, punzante? Corte profundo, dice ahí el caso. Claro, si un corte profundo, trataría de poner una, ¿cómo se llama? Gasa sobre la herida, tratar de hacer una presión, como dijo González, y ¿Ya? sobre la misma tratar de levantar el brazo sobre la cabeza para bajar el tema de sangrado. Y entonces poner una venda y fijar un poco sobre el cuello, en pocas palabras. Y de ¿Ya? ahí ¿Ya? tratar de, si está sola, llamar a ambulancia o inmediatamente, si está con alguien, llevarla al hospital. Lo que pasa, ¿Ya? Ok. profesor, que desapareció la pregunta, entonces podría colocarla para poder leerla y que entiendan El el contexto de los contexto. compañeros, porque, claro, lo que dice es que tiene un sangrado abundante y que está en la cocina y que ya, ahí está. Dice una mujer de 35 años sufre un corte profundo en el antebrazo al romperse un vaso de vidrio. La herida sangra intensamente y está en su cocina sola. Tiene papel absorbente, una bufanda y agua potable. ¿Cómo podemos detener la hemorragia? ¿Qué ¿Ya? medidas de bioseguridad aplicaría? ¿Y cuándo es necesario acudir a un centro asistencial? Entonces, por Perfecto. eso nosotros tomamos como que si es una hemorragia, como dice, abundante y está sola, o sea, lo primero, que como tiene toalla papel absorbente, que se haga una compresa para tratar de pararlo. Ahora, si continúa, que se haga un Ah, ya. torniquete sobre arriba el brazo y como está sola, que llame a emergencia y deje la puerta abierta. ¿Y cuándo sería? Ya, vamos separando. Yo creo que ahí, si bien el sangrado abundante podría asustarnos un poco, habría que identificar primero si es que es arterial o venoso. Si es venoso, la recomendación es compresión profunda, ¿ya? Claro. Compresión fuerte, compresión. Ahora, si es una sangrado arterial, la idea es poder realizar una
oclusión también bien vigorosa sobre la zona que está inmediatamente superior al sitio de la lesión, ¿ya? Por ejemplo, si la lesión la lesión arterial la tenemos acá a la altura de codo, ¿ya? O acá antebrazo, o antebrazo, la compresión intensa, si es arterial, por la coloración, tendríamos que realizarla a proximal. Esto es proximal. Y esto sería distal a la lesión. Si la lesión está acá, sería distal a la lesión. Pum. Entonces, habría que ver, claro, en el caso de... Pero claro, torniquete me hace un poco de ruido, a no ser de que siga sangrando profusamente, pese a las maniobras, pese a la compresión, como bien ustedes utilizaron, el papel absorbente, la bufanda y el agua potable. No sé si podría utilizar el agua potable para poder lavar el antebrazo. Quizás en principio para poder identificar el sitio exacto del daño. Y de esa manera poder, ya, acá está sangrando, porque imagino que si sangra profusamente, vamos a tener mucha pérdida de sangre, va a estar manchado y no vamos a poder visualizar el sitio de lesión. Entonces, podríamos meter el brazo al agua, ver dónde está la lesión y ahí empezar a comprimir vigorosamente. ¿Ya? ¿Qué medidas de bioseguridad aplicarías? ¿Cuáles fueron las que aplicarían ustedes, Judy? La medida de bioseguridad se nos fue. Nos saltamos. Ya. Ya, ojo con la utilización de guantes, probablemente, bueno, si hay otras personas, probablemente tener ciertos resguardos. Uno nunca sabe que, o sea, uno sabe de que existen algunas enfermedades de transmisión que se pueden transmitir precisamente por fluidos corporales, en este caso, a través de la sangre. ¿Y cuándo usted cuándo acudiría a un centro asistencial? Porque, claro, ¿qué pasa si comprimo Y no y para. se detiene la sangre? Ok, iría a un centro No, asistencial. en el Ya, caso que con el torniquete que se va a hacer con la bufanda ya no pare. Entonces, y tampoco iría, no acudiría, sino que llamaría y dejaría la puerta abierta porque como está sola, en cada que salga y llegue se puede desmayar en el camino sí, eso es verdad. ¿Y por qué se podría desmayar la paciente? por la misma pérdida de sangre o Ya, incluso darse. ya, ¿y eso cómo se llama? Lo olvidé. ¿Alguien que le tiene un salvavidas? Jocelyn, tiene un salvavidas que no sea de plomo, sí. Es que lo estaba pensando y no me acuerdo. Judith, no te puedo ayudar. Pues, comodín. Es que no me acuerdo, tiene un nombre con H, algo con H, ¿o no? Claro, puede que la paciente caiga en shock. Ah, chao, chao. Hipovolémica. Shock hipovolémico, Hipo, exactamente. eso, esa es la palabra, hipo. Hipovolémico. ¿Ya? Ok. Sí, yo creo que bien las medidas, yo creo que habría que revisar el caso ponerse en todos los casos. Mm. ¿Qué pasa si sangra intensamente, la detengo, sigue sangrando, deja de sangrar? ¿Qué pasa si la sangre es solo venosa? Ya, comprimo, no comprimo. Ya, comprimo, disminuye. Ya, ok. Sí, me parece muy bien. ¿Les parece si la dejo solo con ese caso, Judith, para que podamos avanzar con el resto de sus Sí, compañeros y los próximos puedan quizás seleccionar un caso que les haya quedado más bonito y de esa manera puedan quizás en honor al tiempo? sí, ¿Ya? súper, Ya, profe. Judith. Revíselo, sí. Ya, Revíselo. gracias. Es perfectible. Ya, caso 3, grupo 2. El seleccionado. Ricardo, don Ricardo, por favor, ¿qué caso eligieron? Ya, coloque la pregunta a usted para que lo vean los otros compañeros también, para que después no pregunten. Ya, ¿cuál va a elegir? ¿Caso 3 o caso 4? El 3 primero, empecemos por el 3. Ya, tiene que elegir solo uno, en honor al tiempo. ¿Cuál les quedó Ya, el mejor? 3.
Ok, Bueno, en aquí realidad tengo. los dos quedaron buenos porque los chiquillos súper cooperadores, así que elija usted. No, el 3, ya lo tiré ya. Ya. Vamos. Nosotros acordamos con nuestros compañeros, ¿no es cierto?, que si una persona se entierra, como, si una persona se entierra un clavo, ¿no es cierto?, hablemos como es de pequeño pero profundo, nosotros ¿Ya? estamos por limpiar esa parte afectada siempre y cuando sea algo liviano, o sea, si es un bototo no lo vamos a sacar. Si es Ya. profundo, nosotros lo vamos a derivar. Ok. Ahora, si es un calzado que nosotros podemos ver y se puede retirar, ¿no es cierto? Vamos a limpiar esa zona, ¿no es cierto? Y lo vamos a llevar a un centro asistencial para que le coloquen, ¿no es cierto?, la vacuna del tétano, ¿no es Ya. cierto? Entonces, en Ya. principio, ¿cuáles son los riesgos que existen con este tipo de heridas, con un clavo oxidado? Infección, la más peligrosa infección. ¿Ya? ¿Qué otra? Sangrado. ¿Ya? ¿Qué otra? Eh, Empieza con T. Hoy, profe, me pilló. Un salvavidas igual que T. la compañera. Tétano. Ah, eso. Tétano. Ah, pero si le Tétano. dijimos eso, pues, profe, que había que llevarla para que no le diera el tétano. Ah, sí. Ah, perdón. Ya. Y Ya. ese era compañero. Ese era compañero. Eso, muy bien, Ricardo. Eso, ¿Sí? empoderado. Ya, Me tétano, tocaron con puras infección, máquinas. sangrado. Sí, Ya. las chiquillas, los chiquillos, una más. ¿Retirarían el objeto si sigue clavado sigue caminando con una zapatilla delgada? ¿Lo sacan? No, porque si es profundo, no, pues, profe. Ya, Ahora, ok. si es superficial, claro, lo sacamos. Si no tenemos agua oxigenada a la vista, le echamos agüita para sacar la tierra para que no se infecte y luego lo derivamos. Pero si es profundo, Ya, no lo sacamos. ya, muy bien. Ya, súper bien. Eh, sí, si va a estar con el zapato ahí, no lo vamos a poder sacar el clavo, sacar el zapato y ver si. Sí, lo llevamos tal cual. ¿Ya? Ok. ¿Y qué acciones iniciales tomaría? Bueno, el tema de los riesgos, ¿no es cierto? En cada obra, como hemos dicho, siempre hay un prevencionista de riesgo, que se supone que el primero en revisar la obra antes que entren los trabajadores para así evitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de peligro que pueda existir en la obra o que pueda causar algún accidente. Ya, ya, me Y parece. demarcar las partes que son peligrosas donde puede ocurrir un accidente. Ya. Ya, ok, entonces ahí básicamente trasladar al muchacho. Ahora, si sacan el clavo, si la profundidad del clavo es mucho menor, la herida es de menor profundidad, o por accidente se sale involuntariamente el clavo, a veces uno va caminando y pisa el clavo y saca el pie, claro, ahí habría que constatar Habría la que profundidad del daño y si es limpiar, ya, limpiar, ya, desinfectar si lo tenemos a la mano y derivar. exacto. Ahí la O sea, la derivación verdad que quizá. o sea, aunque es que yo encuentro que sí, profe, porque aunque sea leve o no leve, igual el clavo penetró la zona del pie, por ende necesita una vacuna antitétano. La vacuna antitétano, sí. Más que nada es un accidente de trabajo, entonces hay que derivar Ah, inmediatamente. claro. Sí, también. Buen Y punto ese. claro, Mm, o sí, cualquier sea la causa, si uno se va para la casa o está en la casa, igual llevarlo porque es mejor que lo pinchen a uno. claro, sí. Y buen punto el que tocó Darien, porque, claro, puede llegar a ser un accidente del trabajo. Yo estaba pensando en el hecho de, claro, en la casa, en la playa, voy, me clavo, chuta, me veo el pie, veo qué ocurre. Ya no sale más sangre, ok, sí. Pero en el caso de ustedes, si es un accidente laboral, imagínense que llegan a pisar un clavo oxidado, les da tétano y nunca fueron a la empresa aseguradora de salud y después desarrollan tétano. Todo eso va O a ir sea, por cuenta de ustedes. eso téngalo más por seguro que nosotros como trabajadores del banco, téngalo más por seguro que si nosotros nos llegamos a entrar un clavo, nos vamos a meter a la INSS. Eso no hay. Hasta No, con no una hay uña duda. quebrada. Exacto.
Licencia 100% justificada. Ya, pero sin viajar fuera de Chile. Claro. Ya, muchas gracias, Ricardo. Vamos con el grupo número 3. ¿Ya? Y el representante del grupo número 3 que nos indique con qué casos se van a quedar. Ya, yo Mauricio voy a representar al grupo número 3, Yo Jocelyn. sé. Dígame. ¿Cuál? ¿Cinco o Mira, seis? bueno, los dos nos interesaron, pero vamos a quedarnos con el del bebé. Cuando Ah, un bebé ya. se... Sí, Buenísimo. ya tenemos, ahí estábamos debatiendo, esperamos nunca aplicarlo, no tenés que pasar por eso, pero ya Eh, mira, no sé si puedes colocar la ahí pregunta. lo tiré. Sí, dice bebé en la cuna. Una cuidadora ve un meses en su cuna, no respira, se borró. ¿Puedes continuar? Se borró. ¿No está? No la veo. ¿No? Espérame. Ahí sí. Ya. Ya. Un bebé de 10 meses en su cuna no respira bien tras alimentarse con papilla. Empieza a ponerse morado y no llora. ¿Cómo se realiza la técnica correcta en un lactante? Dijimos que era boca abajo, en una posición recta, sobre el muslo, ¿cierto? Con la mano en forma de C, sosteniendo su mandíbula y dar los 5 golpes entre los homóplatos con el talón de la mano. Pero acá dice, comienza a ponerse morado y no llora. Ese no llora podría interpretarse como no responde. Sí. Bueno, ahí cuando se aplican las medidas de emergencia, solicitar y nunca dejar de intentarla, Ya, girarlo, hacer las maniobras que usted dijo, en posición siempre con la cabeza un poco ya, inclinada hacia abajo. Si llegara, bueno, acá dice que no respira, pero si llegara a ver o algo, se podría utilizar el dedo de forma rastrillo, también dijimos, ya. para Pero tratar sí, de sacar el objeto. claro, porque yo creo que esa era como el punto en el cual claro, que determina, al igual que en adulto, o base en adulto leve o grave. Porque claro, si es grave y no entra nada de aire, maniobra de Heimlich. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente se desvanezca, se compromete conciencia. Acá, igual, en o base en niños. La diferenciación es si responde o no responde. Acá se asume de que no responde. Por tanto, lo primero que tienen que realizar es Ay, el tema RCP. eso, el masaje, sí. exacto, con dos dedos. ¿Dónde ubicarían los deditos para poder realizar el masaje, Jocelyn? En el centro era aquí, bueno, en el centro aquí de estoy En- bloqueada, Mauricio. No, no hay problema. Zona intermamilar, están Ujú, las mamilas, ¿ya? La ujú, zona mamilar. Uno traza una línea acá y en esa justo en el zona centro. ubica los dos dedos y empieza a realizar compresiones tratando de generar algún grado de depresión del tórax, ¿ya? Es como un verdadero masaje cardíaco, pero como son Con bebés, los deditos, se hace por con la dos debilidad. deditos, Ujú, ¿ya? Y 30 compresiones, dos respiraciones. 30 compresiones, dos respiraciones y vamos observando si es que el cuerpo extraño está asequible, si es que se puede retirar o no se puede retirar. Y ujú. masaje hasta que llegue el servicio que previamente me imagino que Hemos ya solicitado, hemos solicitado. sí. ¿Ya? ¿Algo más? Ah, ya. ¿Cómo se Eso, realiza la técnica correcta en un lactante? Como usted lo eso es lo mencionó. que dijimos. Después lo gira. Claro, en ese caso comienza a ponerse morado. ¿Sí? Yo creo que está en proceso de transición de desvanecerse. Yo creo que Mm, sí. ujú. Claro, está ahí, está ahí. ¿Sí? Me parece. Ujú, Y claro, antes de realizar el RCP en este caso, si uno asume que
está empezando con el cuadro, habría Se que podría realizar intentar con los golpes. las palmadas, 5 palmadas interescapular, zona interescapular, y 5 compresiones a nivel torácico. Como posiciona, como usted ya lo dijo, y cuándo y cómo activar el sistema de emergencia. No reacciona y hay desvanecimiento. Exacto. Ahí eso se está Sí colocando o sí. color de hormiga. ¿Ya? Ya pues chicos, chicas, vamos a ver cómo vamos avanzando en estos primeros auxilios. No sé si les queda alguna duda. Se agradece mucho la participación. Muchas gracias. Y si no tienen duda, teníamos. Ah, grande Colo Colo. Ah. Colo Colo ya se está Se pasando el salió. dato. Se me salió. Si no, estaríamos. Estamos, profesor. Ya, Estaríamos más que claro hoy día, profe. Bueno, ah, pues, el grupo 3 fue el mejor, clase estuvo eso, muy eso no buena. cabe duda. ¿perdón? El grupo 3 fue el mejor, pues no cabe duda. No, Muchas no, gracias no, a por todos la lo clase. hicieron súper bien. No, yo feliz con que puedan empezar a participar un poco más. Así no hablo tanto yo. Ya Son pues, buenos los debates. cuídense. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Nos Y vemos el así miércoles. Buenas aproveche, noches, profesor. aproveche Chao, de chao. conocerlo. Buenas noches. Más que Hasta claro, el Adiós. profe. miércoles.